Buen día tenga, apreciable maestro. El día de hoy, a través de este video, realizamos un conversatorio en el cual analizaremos uno de los capítulos del libro conocido como La Pedagogía del Oprimido, escrito por Paulo Freire, latinoamericano, un pedagogo latinoamericano. Y como esto va a ser un conversatorio, necesitamos saber las opiniones de algunas personas que han analizado este capítulo. Y para ello invité a nuestra compañera Ingrid Flores. De este lado tengo a Jimena Ventura, por este lado a Yamilet Hernández y Laura Soto y su servidora Isis Méndez. Empezaremos con la primera pregunta, el primer cuestionamiento, porque Paulo Freire era un crítico que realmente quería ver algún cambio dentro de la educación. Y para eso voy a realizar la siguiente pregunta. ¿Cómo ve la educación Freire? ¿Critica la educación? ¿Qué educación es la que él critica en este sentido? Bueno, Paulo Freire, como bien habíamos mencionado, es un crítico y la educación bancaria la concibe como una forma de opresión. ¿Por qué la ve como una forma de opresión? Bueno, en la educación bancaria se da que es un proceso mediante el cual el educador le da los conocimientos que el opresor desea que el alumno sepa. Entonces, al educando no se le permite expresarse ni tener un pensamiento crítico, a lo que lleva a que el educando sea un sujeto pasivo y no tenga la facilidad de expresar lo que sienta o lo que le incomode. Entonces, Freire nos dice que esta es una forma de opresión. ¿Por qué? Porque no tenemos la libertad de expresar lo que sentimos. Muy bien. ¿Alguien más desea comentar algo más? Sí, acerca del libro de Paulo Freire, del capítulo 2, Paulo Freire, en una de las páginas más sobresalientes de este capítulo, es donde él menciona que el alumno es pasivo, el alumno solo recibe órdenes. Paulo Freire critica la escuela tradicional en la que el alumno es pasivo, en la que el alumno solo escucha indicaciones, en la que solo el maestro sabe y solamente el maestro tiene el derecho o el deber de expresar ideas y el alumno no puede decir ni dar opinión sobre algún tema. Muy bien. En este aspecto hablamos sobre una educación bancaria, porque él proponía o decía que los alumnos se ven como objetos, como vasijas vacías, en donde el educador, que en este caso es el docente, deposita, como si fuera un banco, deposita la información dentro de esas vasijas, pero esas vasijas solamente se llenan de información. El detalle aquí o la crítica que hace Paulo Freire es qué hace el estudiante en ese sentido con esa información que se le da. No puede hacer algo al respecto. ¿Por qué? Porque en realidad no está aprendiendo, solamente recibe información. Y por tal razón quisiera que expandiéramos más sobre el papel del educando. ¿Cómo es el docente en esta pedagogía, en esta educación bancaria? ¿Me puede comentar? Bueno, Freire nos habla que el educando es un sujeto que no sabe nada. Como bien habíamos mencionado, Freire nos dice que los educandos los consideran como vasijas vacías, que no tienen contenido. ¿Y qué es el contenido que se les da? Pues lo que el opresor quiere. También los educandos pues tienen el papel de que solo repiten lo que el educador quiere que ellos repitan, es decir, no cuestionan la información que se les da, ni siquiera se sabe si es verídica o si la necesitamos, únicamente es de repetición. Entonces el educando también está sujeto a adaptarse y a obedecer aquellas reglas que el educando o el opresor quiere. Muy bien, ahora vamos a hablar acerca del educando, del estudiante. ¿Cómo es el papel del estudiante en esta educación? Sí, los estudiantes en esta educación popular son pasivos, o sea, como mencionaban mis compañeras anteriormente, son como una vasija en la cual el educador deposita conocimientos, deposita información, saberes, y el educado solamente lo recibe y lo archiva, o sea, no lo procesa, no tiene un aprendizaje como tal significativo. Muy bien. ¿Alguien más desea dar algún comentario? ¿No? Por tal razón mencionaba en una de las páginas de este capítulo el hecho de que dice que el educando, que es el maestro, el educador, perdón, dice que él es el único que sabe.
Él es el único que puede dar conocimiento y hasta ahí. Por otro lado, el único que piensa exactamente. Que tiene sabiduría. Muy bien. Es decir, y ahora el estudiante. El estudiante viene siendo una persona que no sabe, que solamente puede recibir, que no piensa, que es un objeto nada más. Y que el educador es el que puede disciplinar. El educando recibe la disciplina, pero de una manera cruel. Entonces, en cierta manera, ¿cómo se está volviendo la educación en este sentido? Una educación cruel y tradicional. Por otro lado, viene la siguiente pregunta. ¿Por qué la ve Paulo Freire o la critica, la ve como una forma de opresión este tipo de educación? Paulo Freire, esta educación la ve como una forma de opresión, ya que los alumnos no tienen un aprendizaje significativo, como comentaba mi compañera. Los educandos solo reciben la información, no pueden criticarla porque es considerada como una falta de respeto hacia el educador, y Paulo Freire lo ve como una opresión porque los alumnos aprenden mediante castigos. En el aspecto de las matemáticas, los alumnos solamente tienen que aprender y repetir, mas no razonan. Incluso la forma de aprenderlo o de memorizarlo es a través de la crueldad. Si no aprenden, son sometidos a castigos. Por eso Paulo Freire lo ve como una opresión. ¿Mencionabas algo? Sí, yo creo que Paulo Freire cree que la educación bancaria es una opresión porque le quita la libertad a los alumnos de poder expresarse y de poder transmitir ese conocimiento, ¿no? Los alumnos son más vistos como unos objetos que nada más tienen que memorizar. Muy bien. Y también Paulo Freire dice que la educación bancaria es una contradicción a la educación, porque se supone que la educación como tal tendría que ser liberadora, como menciona mi compañera, y pues no es así. Exactamente. Dice que al docente, en cierto modo, dice que le preocupa cuando el estudiante se cuestiona o llega a pensar. Porque lo que menos quiere el docente en este tipo de educación es que piense, que se cuestione por qué. Como mencionaba. Claro, al educador o al opresor, como lo hemos visto en el capítulo anterior, no le conviene. ¿Por qué? Porque se va a dar cuenta del valor que tiene dentro de la sociedad. Entonces, aquí es de suma importancia preguntarnos si la educación, vamos a verla desde el punto de vista latinoamericana, es un éxito o es un fracaso. Y lo vamos a ver desde el punto de vista de los oprimidos. Nosotros podríamos decir que la educación es un fracaso, pero para el educador, para el opresor es un éxito. ¿Por qué? Porque el alumno no tiene esa valentía, ese coraje de decir no es así. ¿Por qué? Porque anteriormente en la escuela tradicional, como el educador era el único que pensaba, era la máxima autoridad, y decir no era una falta de respeto, y lo podemos ver en la educación que tenían nuestros padres. Ellos muchas veces han comentado, en la educación anterior sí había respeto hacia los maestros. ¿Por qué? Porque el educando seguía todo lo que el maestro le decía. Entonces, esa es una forma de opresión hacia el educando. Y la presión viene en ese sentido de crearse seres ignorantes, seres que no puedan pensar. Y ese es un acto deshumanizante, porque el ser humano, por el hecho de ser un ser vivo que puede razonar y que puede pensar, tiene la libre expresión de hacerlo. ¿Qué pasa? En esta educación se cierra eso y se oprime en cierta manera a que el estudiante pueda pensar, y simplemente llega a la escuela o al lugar de estudio a memorizar, no a reflexionar. Exactamente. Por tal razón, muchachas, Paulo Freire mencionaba una pedagogía liberadora. ¿De qué manera esta pedagogía liberadora lleva la contraria a esta educación bancaria? Bueno, la pedagogía liberadora de Paulo Freire engloba el sentido de la palabra, vaya la redundancia, liberadora. Se supone que esta pedagogía es aquella que hace que los educandos
abramos los ojos, o la sociedad abra los ojos ante la forma tan errónea en la que se daba la educación en los tiempos anteriores. Como decía mi compañera, nuestros padres fueron educados a base de castigos, exactamente. Entonces Paulo Freire decía que es necesario que nosotros abramos los ojos y comencemos a ser seres pensantes, ya que en la educación anterior solo nos hacía ser seres, como bien decía Paulo Freire, usaba el término vasija. Solamente recibíamos la información, pero se quedaba ahí. Nunca podíamos investigar, no podíamos preguntarles a nuestros maestros o indagar más allá. Es por ello que Paulo Freire dice que es necesario investigar, indagar para ser libres de esta opresión. Muy bien. Por tal razón, ya para ir terminando con esto, quisiera escuchar un último comentario de Ingrid sobre qué hayas de interesante en este capítulo. Yo creo que en este capítulo lo interesante que puedo ver es de que, por ejemplo, la educación liberadora, podemos ver que ahí el maestro va a aprender del alumno y el alumno también va a aprender del maestro. Además que el maestro va a tener ahora la tarea de poder observar, convivir con los alumnos para poder ver sus capacidades y sus habilidades, y a través de eso poder enseñar, porque vemos que enseñar no es poder transmitir conocimientos, sino buscar estrategias para poder transmitirlos. Muy bien. Yo quisiera agregar al punto que decía mi compañera sobre la educación liberadora. Freire menciona que el ser de la educación liberadora es el diálogo, aparte de la creatividad y de un aprendizaje que podamos reflexionar, es sobre todo pues el diálogo. Muy bien. En este sentido, podemos determinar lo siguiente, y lo voy a hacer con algo escrito por Paulo Freire, que se encuentra en la página 91, y es lo siguiente: la educación liberadora, es decir, problematizadora, ya no puede ser el acto de depositar, de narrar o de transferir o transmitir conocimiento, sino que ahora la educación liberadora sea capaz de plantear seres pensantes que sean capaces de hacer diálogo con sus maestros, que sean capaces de cuestionarse frente a lo que se le transmita, y que sobre todo le dé libertad de poder ser, y no para tener, sino que realmente sea un acto humanizante. Eso es lo que menciona Paulo Freire, y es interesante, y por eso más adelante seguiremos analizando más a profundidad estos capítulos, porque esto es simplemente un punto de vista de parte de nosotros, pero como siempre estamos dispuestos a aprender, lo haremos a la forma en la que Paulo Freire desea que lo hagamos. Aprendiendo unos de otros es que lograremos tener una educación capaz de liberarnos. Pues muchas gracias, maestro, por permitirnos realizar este conversatorio, y esperemos que pues lo que logramos comprender realmente como futuros pedagogos podamos plantearlo cuando realicemos parte de la práctica, o como estudiantes empezar a ser un cambio en la forma en la que decidimos recibir nuestra educación, tanto fuera como dentro de la escuela. Esto ha sido todo, y muchas gracias por prestarnos atención. Hasta luego.